106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 15 de marzo del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y las personas que dan seguimiento a nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, señores, vamos a ver las anotaciones que tenemos para el día de hoy. Hablaremos de los 80 años del Banreservas y los 80 años del Banreserva estamos frente a uno de los frutos perdurables del Tratado Trujillo-Holz. Ese banco de reservas que tenemos ahí es producto de ese tratado y es un fruto perdurable que ha sido bastante útil y bastante beneficioso para la República Dominicana. Entonces, hay un fútil intento por trastocar nuestra historia, por avergonzarnos de ellas, ¿no? Y a eso nos referimos porque fue nuestra columna del día de ayer. Y bueno, el Consejo de Gobierno que se celebró en San Juan de la Maguana y la proclamación de las nuevas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, de inmediato, con mis felicitaciones al Banco de Reserva de la República Dominicana por su 80 aniversario y a la campaña que llevan a cabo con motivo de este 80 aniversario, pues también hacemos algunas anotaciones históricas. Pero en primer lugar, déjenme leer esta nota. En este 2021, el Banco de Reserva celebrará 8 décadas de presencia nacional con una campaña que iniciará este lunes en que pone de manifiesto el orgullo de representar el valor de todo un pueblo que le ha respaldado a lo largo de su trayectoria. Iniciamos la celebración de una fiesta que es de todos ustedes, miembros de esta gran familia Reserva. Este año celebramos 8 décadas, 80 años de una gran historia que desde 1941 seguimos escribiendo junto con el primer Banco Dominicano, precisó Samuel Pereira, administrador general del Banreservas. Con la iniciativa 80 años apoyando la voluntad de todos los dominicanos, la institución financiera recorre no solo su propia historia, sino la de todos los que han sido protagonistas con su esfuerzo y dedicación en el importante rol de impulsar el desarrollo del país. La campaña aniversaria, además, pretende honrar los cimientos que han forjado al Banreserva hasta convertirlo en el banco de todos los dominicanos. 80 años de logros. Durante estos 80 años, Banreserva ha respaldado incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad a los diferentes sectores del ámbito nacional, como en lo cultural, en lo empresarial, lo turístico, lo deportivo, lo inmobiliario, automovilístico y proyectos de responsabilidad social a través de sus diferentes filiales, porque estos 80 años han sido de dedicación y esfuerzo para que todos los sectores de la República Dominicana se sientan representados, siempre con la intención de brindarle nuestro apoyo en todo momento. Indica que parte de la campaña que inicia de manera formal en este mes de marzo. Más adelante, el Banco de Reservas dará a conocer sus diferentes movimientos de voluntad
a través de sus redes sociales, que el público podrá seguir, pues, y ahí publican los hashtags y una serie de cosas. Nuestras felicitaciones por estos 80 años, que como decía, son el producto de nuestra historia, de esta república que se ha forjado entre luces y sombras, entre aciertos y errores se ha formado esta república, pero los aciertos son nuestros, los errores son nuestros, las luces son nuestras, las sombras son nuestras, todas forman parte de nuestra historia y todas forman parte de lo que somos, Señores, hace 80 años se consolida la verdadera independencia de la República Dominicana. La verdadera independencia de la República Dominicana. Porque hicimos la proclama del 27 de febrero. Después tuvimos que sustentar más de 30 batallas frente a Haití, más de 30 batallas, más de 10 invasiones para sustentar esa independencia en lo que fue nuestra primera república, que duró unos 17 años, pero después se produce el colapso de esa primera república con la anexión. Se produce el colapso con la anexión. Entonces, después de la anexión, en la que la República Dominicana queda seriamente comprometida en sus finanzas, porque una de las características que nosotros hemos tenido es muy parecida a la que tenemos ahora. Muy parecida a la que tenemos ahora. Es decir, siempre hemos estado dependiendo de un alto nivel de endeudamiento. Entonces, toda la jornada, toda la epopeya restauradora representó un altísimo nivel de endeudamiento en correspondencia con las finanzas de entonces, porque todo está relativo a cuál era la situación de la coyuntura. Entonces, ¿qué se hacía entonces para buscar salidas a esa crisis financiera en la que vivía la República? Bueno, se tomaban préstamos de aventureros y lamentablemente eso nos enredaba más. El gobierno del presidente Báez en el año de 1869 contrató un préstamo con un aventurero inglés apellido Harmore, y entonces fueron los famosos bonos Harmore. ¿Qué pasó con esos bonos? Nosotros aspiramos a una emisión de bonos de 420,000 libras esterlinas, que la íbamos a pagar con abonos cada 6 meses de unos 58,000 libras esterlinas hasta saldar la totalidad del préstamo. Tomábamos 420,000 libras esterlinas. Cuando termináramos de pagar el préstamo, habíamos pagado 3 veces la cantidad tomada. Eso es lo que es el financiamiento. Pero ¿qué ocurrió? Que Harvard entregó a la República Dominicana apenas 38,000 libras esterlinas. Pero su emisión de bono total, como ya él tenía una autorización del Congreso Dominicano para hacer una emisión de bonos, la hizo por los 420,000 libras esterlinas. Es decir, se colocaron bonos dominicanos por 420,000 libras esterlinas, mientras al país apenas se le entregaron 38,000 libras esterlinas. Eso fue una gran estafa que el país inmediatamente la denunció, el presidente Báez, el Congreso, pues de manera unilateral revocó el contrato, pero
ya lo que había sido generado producto de una legislación anterior, otra posterior no lo deroga. Es decir, a la República Dominicana se le obligó a pagar esas 420,000 libras esterlinas con todos sus intereses generados a través de los años, sin que el país se beneficiara realmente de ese empréstito. Entonces, ¿qué pasó? Eso nos acompañó durante muchos años, nos acompañó, y cada vez que intentábamos sacudirnos, teníamos el peso inmenso de esa deuda, de esa gran estafa que se había perpetrado contra la República Dominicana. El presidente Ulises Herou trata de solucionar supuestamente ese tema. Trata de solucionar ese tema y el presidente contrata otros 2 empréstitos. Una de las finalidades de los empréstitos siempre eran anular ya la deuda anterior, es decir, recoger la deuda anterior. Entonces el presidente, Harmor era inglés, el presidente Herou contrata entonces unos bonos, unos préstamos con una firma holandesa. Entonces ahí nos vamos a la Westendorp, con lo que pretendíamos redimir los bonos Harmor y dar una cierta holgura financiera a la República Dominicana. Bueno, el negocio fue también un negocio sumamente perjudicial para la República Dominicana. Ni resolvimos definitivamente Harmor, y entonces ahora teníamos una situación peor con la situación del empréstito de Westendorp. Entonces, después el propio presidente Herou fue a una tercera línea de préstamo para resolver Harmor y Westendorp. Y entonces ahí viene lo de la Santo Domingo Improvements. A partir de ahí, que ya está en una firma americana, nosotros terminamos suscribiendo 2 convenciones, la de 1907 y la de 1924, mediante las cuales teníamos la receptoría de aduanas comprometida. Es decir, el país no recaudaba los impuestos aduanales, los recaudaba un gobierno extranjero y le daba una partecita al gobierno para que operara. Esto porque los tenedores de bonos de la República Dominicana no iban a confiar nunca en un gobierno dominicano, y además un gobierno con esos niveles de inestabilidad que habían. Entonces, por eso nosotros no teníamos soberanía. No teníamos soberanía. Entonces, lo que resuelve esa situación es el llamado Tratado Trujillo-Holf. Holf era un secretario de Estado americano que suscribió el Tratado Trujillo-Holf con Trujillo. Entonces, por eso es que hablo del origen del Banco de Reserva que está establecido en ese tratado de Trujillo-Holf. Aquí tengo el tratado. Entonces, en ese tratado, el presidente de la República Dominicana es representado por el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria, embajador extraordinario en misión especial, y el presidente de los Estados Unidos de América, representado por Cordell Hull, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, quienes, habiéndose comunicado mutuamente sus respectivos plenos poderes, los cuales fueron hallados en correcta y debida forma, han convenido en lo siguiente. Número 1, el gobierno de la República Dominicana recaudará por mediación de sus correspondientes funcionarios nacionales las rentas aduaneras. Es decir, ahí surge la Dirección de Aduanas también, que no la había, nació la República, pero aquí no había una recaudación independiente. Entonces nace la Dirección de Aduanas, producto de este tratado, y el artículo 2 es el que crea el Banco de Reservas. El gobierno de la República Dominicana, ya estoy leyendo el artículo 2, y el gobierno de los Estados Unidos de América, como un acuerdo, designarán un banco
con establecimiento en la República Dominicana como único depositario de todas las rentas y fondos públicos de cualquier naturaleza del gobierno dominicano. Es decir, ok, nosotros nos vamos. Usted va a recaudar sus aduanas. Usted va a recaudar sus aduanas. Pero todo lo que usted recaude tiene que ir a un banco. Tiene que ir a un banco. Eso no es a los bolsillos del gobierno que va, sino va a un banco. Entonces el banco le responde a los tenedores de bonos de la República Dominicana y le responde al gobierno. Entonces eso, ahí surge el Banco de Reserva. Por eso estamos conmemorando en el día de hoy el 80 aniversario de esa gran institución cuya historia previa traté de resumir lo más posible. Entonces, a propósito de eso, está también nuestra columna del día de ayer a propósito del hecho de que, bueno, ahora aparecieron, eso ocurre cada cierto tiempo en la República Dominicana, que hay un modismo, hay gente que le hace gracia, plantear cualquier cosa, y esas cosas a veces gozan hasta de popularidad, y mucha gente la aplaude y la repite, y bueno, entonces me refiero a que 2 senadores han presentado un proyecto que tiene la pretensión de expulsar los restos de Santana del Panteón Nacional. Entonces, en mi columna de ayer, que se titula Borrar la historia, digo lo siguiente: la gesta independentista que nos separó de Haití no fue el producto de un solo movimiento, el de los trinitarios, como se reduce a explicar, sino la coalición de agrupaciones con visiones distintas sobre el futuro dominicano, seriamente amenazado por un vecino mucho más fuerte. Cada grupo tenía su conspiración y su próximo paso para la sostenibilidad del nuevo Estado que se propiciaba. Pero madrugó la planeación trinitaria y a ella se endosaron todas las demás, sin renunciar a sus pareceres. Los pro-españoles lo siguieron siendo, como los pro-ingleses y los pro-franceses. Para materializar su hazaña, los trinitarios buscaron el concurso de los mellizos del Ceibo, y cuando el que tenía don para el mando se puso en camino hacia Santo Domingo con millares de adeptos armados como pudieran, cobró fuerza de realidad la conspiración duartista. Ahora sí no hay vuelta atrás, dijo uno, y para comprometer más lanzó el primer trabucazo. Aunque hoy nada cuenta con más amplia aprobación que el proyecto duartiano, en su época y en el contexto era desoladoramente minoritario, por lo que paralelamente con las más de 30 batallas para sostener la independencia, arrancaron las gestiones en busca de distintos protectorados. Por el temor de Santana a un regreso de Buenaventura Báez, se impuso la anexión a España, que, como lo destacó Balaguer, fue el resultado de una opinión altamente difundida entre las clases conservadoras y entre la mayoría de los dominicanos pensantes de la época. Cada cierto tiempo surgen proponentes a lo que les hace gracia solicitar que los restos del líder militar de la independencia dominicana sean expulsados del Panteón Nacional. Ahora lo están planteando 2 senadores, uno de los cuales está propiciando un museo a Trujillo en San Cristóbal, alegando que la historia no puede ser borrada, que es lo que quiere cuando plantea que por los errores de Santana no reconozcamos sus méritos. Detrás de la iniciativa no solo subyace el deseo de reivindicar a las víctimas de Santana, sino el de desmontar una sopesada decisión histórica del presidente Joaquín Balaguer, que en el discurso en el que dejó los restos del prócer en el Monumento Patrio, enumeró todos sus defectos. Cito a Balaguer: ¿cómo es posible, en una palabra, que esa especie de monstruo que, por un lado, nos redimió de la servidumbre
y que por el otro lado nos ató de nuevo a la cos del vasallaje, se ha traído aquí a este altar de la patria para compartir la gloria con los que jamás traicionaron sus ideas, con los que coronaron su carrera muriendo dignamente, se preguntó Balaguer. Entonces él sigue diciendo: a pesar de toda esta repugnancia que nos inspiran tus crímenes, tus famosos crímenes de Estado, tengo que confesarte hoy, Pedro Santana, que yo, al igual que otros muchos dominicanos, no puedo sustraerme a la atracción de tu grandeza histórica. Fuiste grande ante Haití, el mayor peligro que amenazaba a todas las épocas la existencia de la República. Y esos laureles, aunque manchados de la anexión, deben bastar por sí solos para otorgarte el derecho a ocupar un sitial preeminente en el Olimpo de nuestros dioses. Entonces, yo termino diciendo que el Santana que tuvo ocasión de anexar al país volvió al gobierno traído por los que armaron la conspiración de 1857, porque sus intereses económicos en el Cibao quedaron perjudicados por una monetización que llevó a cabo Báez para que a los productores de tabaco se le pagara con dinero y no con vales. Entonces, esa monetización provocó aquella conspiración del año de 1857, y como los conspiradores, ese linaje santiaguero que conspiraba, no tenía la fuerza suficiente para derrocar a Báez, trajeron al país a Santana para que encabezara la conspiración, y luego Santana llega al poder después de derrocar a Báez, y entonces tiene el temor por los acontecimientos posteriores de que Báez vuelva, y prefirió irse por la anexión, que era buscada aquí por todo el que tenía un ombligo por delante, excepción hecho de los trinitarios. Porque el primero que sale a gestar de este país un plan o de anexión o de protectorado, se llama Matías Ramos Mellas. Entonces, ¿qué hacemos con Mellas? ¿Qué hacemos con Mellas? ¿Qué hacemos con los conspiradores del 1857 que trajeron a Santana? Todos ellos son glorificados y una parte de ellos está en el Panteón. Entonces, nuestra historia es esa, y está compuesta de todos nuestros errores, de toda la sangre que se ha derramado aquí, a veces sin ninguna justificación, y de todos nuestros aciertos. Bueno, por otra parte, entonces, ayer el presidente Abinader pues estuvo encabezando un consejo de gobierno en San Juan de la Maguana. Eso es positivo. El presidente Abinader ha hecho consejo de gobierno en distintos lugares y ha demostrado que hay un sentido de la geografía nacional en su gobierno. Consejo de gobierno en Santiago de los Caballeros, que fue el primero. Consejo de gobierno en la provincia de Samaná, consejo de gobierno en los grandes municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, que recuerde, y ahora está este consejo de gobierno de San Juan de la Maguana. Entonces, ahí el presidente anunció proyectos integrales de desarrollo por una inversión total de 4,000 millones de pesos, que saludamos esos proyectos y esa iniciativa que ha iniciado el gobierno. Y bueno, por otra parte, a veces esto se le quiere sacar un filo político, y en la política no siempre se actúa con justeza. El gobierno, principalmente el ministro Paliza, quisieron resaltar el tema de la pobreza, tanto en las provincias de San Juan de la Maguana o en la provincia de Elías Piña, que no quiere decir que esas provincias no hayan recibido muchísimas obras y un gran nivel de inversión. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el tema de la pobreza? ¿Qué es lo que pasa con el tema de la pobreza? El tema de la pobreza
todo el mundo sabe que fue una de las realizaciones del gobierno, de los gobiernos del PLD. La disminución de la pobreza, tanto de la pobreza como tal, como de la llamada pobreza extrema. Entonces, ahora Paliza y el gobierno resaltan que se encuentran en San Juan y Elías Piña con un 68% de pobreza. No me extraña. No me extraña. Pero ni el presidente Abinader ni el gobierno, si ellos aspiran a que se sea justo con ellos, a la hora de evaluar, no pueden dejar de tomar en cuenta una pandemia. No pueden dejar de tomar en cuenta una pandemia, porque así como dejar de tomar en cuenta ese hecho es injusto frente a los otros, terminará siendo injusto frente a ellos. Porque mañana se puede parar cualquiera y decir que el presidente Abinader agudizó la pobreza. Y el presidente Abinader no agudizó la pobreza. La pobreza la ha agudizado una pandemia que incluso en la propia administración anterior, que fue la que empezó a manejar la pandemia, ustedes recuerdan que hubo que auxiliar a personas que los programas habituales del gobierno no calificaban para ser auxiliadas, porque esos programas tenían que estar esas personas previamente identificadas por el SUIBEN, y no estaban identificadas por el SUIBEN. ¿Por qué no estaban identificadas? Porque eran personas que no estaban por debajo de los niveles de pobreza y la pandemia lo colocó por debajo de los niveles de pobreza. A la hora de darle ayuda, el gobierno tuvo que explicarlo y justificarlo, que después Tony Peñaguaba, ustedes recuerdan, no tenía una semana instalado en las funciones y ya estaba haciendo escándalo con relación a eso, de que se habían auxiliado a personas que no estaban en los programas del SUIBEN, que por lo tanto no le correspondía y que eso era un gran fraude y lo que sea, cuando ya estaba previamente explicado que hubo miles de dominicanos que no estaban en los niveles que calificaran para recibir las ayudas, pero que la pandemia los empujó allá. Entonces, yo no tengo duda en que la pandemia haya agudizado la pobreza en Elías Piña, que la pandemia haya agudizado la pobreza en San Juan, que la pandemia haya agudizado la pobreza en todos los rincones de la República, porque eso es una realidad. Eso es una realidad, pero si yo no la tomo en cuenta para hacerme el gracioso y tratar de ocultar parte de las realizaciones anteriores, después también eso me va a caer a mí encima. Porque las estadísticas de la pobreza en la pandemia van a tocar ser evaluadas en la administración del presidente Abinader. Pero no es el presidente Abinader que ralentizó la economía, no fue el presidente Abinader que ha dejado a miles de personas en la desocupación, no, fue la pandemia. Fue la pandemia y todavía las secuelas que apenas la estamos viviendo ahora con un proceso inflacionario y con una serie de cuestiones. Entonces, sean justos con la pandemia para que la pandemia también sea justo con ustedes en evaluaciones posteriores, pero saludamos primero la realización del Consejo de Gobierno y segundo las inversiones que han sido anunciadas, que bastante las necesitan estas poblaciones. Entonces, vamos a lo que ocurrió ayer en el Partido de la Liberación Dominicana. Ayer se produce la juramentación del comité político del PLD, bueno, del comité central, el comité político, el presidente del partido y el secretario general. Esto fue en el día de ayer, en el Palacio de los Deportes. Se llevó a cabo esta actividad en la que debieron estar unas menos de 3,000 personas. Y destaco esto porque todos sabemos que ese lugar puede ser abarrotado con 8,000 personas. Puede ser abarrotado con 8,000 personas. Entonces, un partido desarrolló una actividad en el día de ayer con no más de 3,000 personas, menos de 3,000 personas ahí
en ese lugar. No porque ese partido no tuviera incapacidad de meter 20,000 o 50,000 como la ha metido y como la metía incluso cuando era un partido pequeño, sino porque esa actividad se hizo en coordinación con las autoridades de salud pública y los protocolos, eso era lo que demandaban, es decir, que el lugar en ningún caso rebasara el 30% del nivel de ocupación que requiere. Es decir, que se manejara entre el 25 y el 30%, pero si se quiere que no se llegara ni siquiera al 30% de ocupación del lugar. De manera que los que se preparen a hacer crítica por ahí de que ayer se reunió una multitud y que se violaron, no. Eso se hizo de acuerdo con los protocolos de salud pública y por eso la participación tuvo esos límites. Y estamos hablando de que los juramentados eran solamente ellos 1,200 personas. Es decir que apenas ahí se iban a invitar unas 1,700, unas 1,800 personas más de los juramentados y por eso se llevó a cabo esa actividad y uno ve en la organización que cada asiento tenía la separación con estrellas, etcétera, etcétera. Es decir que ahí se trató de cumplir con los protocolos y eso es importante. Por otra parte, entonces están los discursos. En los discursos hay que tomar en cuenta que no es solo un acto que se está desarrollando de manera interna, sino es un acto que está siendo transmitido por radio y televisión. Había más de 20 estaciones de radio que lo estaban transmitiendo y varios de los canales de televisión importantes de este país. Estaba Telefuturo, Canal 23, haciendo esta transmisión. Estaba Colorvisión, por ejemplo, haciendo esta transmisión de ese acto. Estaba Sol, entre todas las emisoras que estaban transmitiendo esa actividad. Entonces, cuando eso ocurre así, hay unos límites en el tiempo que están condicionados a lo acordado para la transmisión. Porque si tú no haces coincidir el tiempo que usa con el tiempo de la transmisión, entonces no aprovecha la transmisión. No aprovecha la transmisión. Destaco esto porque se ha planteado que supuestamente el nombre de Reinaldo Pared Pérez no fue mencionado en la actividad del día de ayer, el secretario general ad vitam del Partido de Liberación Dominicana. El que no fuera mencionado es falso de toda falsedad. La presidenta del Congreso, José Joaquín Vidó Medina, Cristina Lizardo, en sus discursos, antes incluso de mencionar al nuevo secretario general, hizo mención del doctor Reinaldo Pared Pérez. Cristina Lizardo, la presidenta del Congreso. El secretario general del PLD tenía apenas disponibles 5 minutos para hablar. 5 minutos para hablar. Por lo que el secretario general obvió los saludos. Y solo saludó al presidente del partido y con él a todos los miembros del comité político. Es decir, que el secretario general no obvió a nadie. Sencillamente tenía 5 minutos para hablar y bueno, si los 5 minutos se te van 2 saludando o 3 saludando, pues tú no vas a decir nada. Entonces tú tenías que pararse ahí a lo que fue. Saludo, presidente Medina, con usted saludo a todo el comité político y entonces ahí planteó su discurso, que fue más bien un discurso de motivación, en el que creo que hay una advertencia que hace Charlie Mariotti que es importantísima. Charlie Mariotti dice que puede haber poder, que hay poder, que el PLD tiene la posibilidad de poder, pero tiene primero que tener la posibilidad de partido. Si no hay partido fuerte, no hay poder. No hay poder. Y arengó en ese sentido
haciendo un provecho bastante efectivo del tiempo. Incluso una de las cosas que le permitió a Charlie Mariotti ganar la Secretaría General fue ese sentido del uso del tiempo y del provecho efectivo del tiempo, porque al igual los tres aspirantes tenían 5 minutos para hacer una motivación, y si esa motivación se iba en saludadera o no, o en desarrollar ideas que tú no podías ahí ampliar, entonces no aprovechaba el tiempo. Él aprovechó, arengó en el sentido de comprometerse a batallar junto a su partido para impedir que ese partido se le quiera destruir, para defender las realizaciones de ese partido y pues hacer una oposición firme y constructiva. De manera que se entiende que el secretario general entonces no obvió a nadie, sino que hizo el sentido del tiempo, porque si no, tal vez incluso ni habla. Ni habla porque el discurso principal era el discurso del presidente de ese partido. Entonces, el presidente de ese partido no solo es el presidente de ese partido. El presidente de ese partido es un expresidente de la República. Y entonces, su discurso tenía que venir en dos órdenes. Por una parte estaba la motivación partidaria, pero por otra parte estaba la obra de gobierno de su partido, que ambas cosas tenían que confluir en este discurso, donde él citó una serie de realizaciones que entienden que no pueden ser olvidadas. Habló de su historia en el PLD, de su historia en el PLD, de la reiteración de su compromiso, de que no está en esto como aspirante presidencial, que su interés es el fortalecimiento de ese partido, y reiteró que una vez logrado esos objetivos, pues no estaría ni siquiera en la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, creo que su discurso fue motivador también, un discurso de defensa a la obra de su gobierno, y un discurso sobre todo de tratar de energizar, de entusiasmar al PLD para que retome las calles, para que retome las iniciativas que harán que la sociedad pueda revalorizar ese partido y reconsiderar en algún momento su regreso al poder, que ya en el PLD prácticamente se ve definida unas aspiraciones, un conjunto de aspiraciones presidenciales. Ayer veíamos, por ejemplo, que en la ubicación de los asientos estaban prácticamente los que serían los principales aspirantes presidenciales del PLD. Pueden faltar otros, pero ahí estaba Margarita Cedeño, estaba Francisco Domínguez Brito, en una foto que reproduje, y estaba Abel Martínez y estaba Gonzalo Castillo. Bueno, ahí que no estaba Francisco Javier en esa foto, que pudiera eventualmente pensar en la posibilidad de una candidatura. Ahí no estaba Carlos Amarante Baré, que ya compitió y de seguro que en algún momento podría valorar la posibilidad de una precandidatura. En el caso del doctor Reinaldo Pared Pérez, todo el mundo sabe que tiene una prioridad en estos momentos que se llama recuperación de la salud, que tiene todas las recomendaciones de estar alejado del estrés de la política para poder llevar con mayor éxito ese proceso que todos deseamos que siga bien. Entonces, eso también es importante. Eso también es importante porque con tiempo ahí hay una serie de cosas que se van definido y se van definido con un terreno mucho más aplanado.
mucho más aplanado, porque ahora, entre la gente que va a competir, ahí no hay gente que tiene ventajas que le da el manejo de ciertas estructuras del Estado. No tiene esa ventaja. Ahora, entonces, la competencia tiene que ser sobre atributos personales, sobre la capacidad que usted tenga de reinventarse a sí mismo, sobre la capacidad que usted tenga de aprender a sí mismo. No hay que ser un genio para ser presidente de la República. No hay que ser un genio para ser presidenta de la República. No, lo que hay que tener es la capacidad de aprender, la humildad de aprender, la humildad de matizar cada día su propia ignorancia. No hay que llegar a lo que Fukuyama llama megalotimia, es decir, de usted sentirse que lo suyo es superior a todo lo demás y que solo usted tiene las soluciones que ninguno de los otros tienen, etcétera. No. Yo creo que ya la política en el día de hoy tiene otro sentido. Es decir, el que hace su tarea tiene condiciones para aspirar, pero que haga su tarea. Tiene que fajarse a hacer su tarea. Entonces ya veremos ahí lo que pasa, pero es importante que el principal partido de la oposición, que no tengo la menor duda que lo seguirá haciendo, que es el PLD, haya podido salir de este proceso y ya mirar hacia otra etapa. Creo que con eso el sistema político dominicano se fortalece. Cambio y fuera.